La desaparición del universo. Autor Gary R. Renard. Capítulo 4. Los secretos de la existencia. Observando el consejo de Arten, aceleré mis estudios. Inicié la práctica de las lecciones del libro de ejercicios del curso, una por día, permaneciendo algunas veces hasta 2 o 3 días en una lección que me parecía particularmente útil. En raras ocasiones me tomaba un día libre, siempre teniendo presentes las ideas que estaba aprendiendo. Ahora estaba siendo entrenado en el arte del verdadero perdón, aunque este entrenamiento llevaría más tiempo de lo que había pensado. La primera parte del libro de ejercicios tenía como objetivo deshacer mi manera actual de mirar el mundo. No sabía que Arten y Pursa iban a tardar 2 meses antes de regresar, con la finalidad de darme tiempo para completar las primeras 50 lecciones, especialmente diseñadas para empezar a cumplir ese propósito. Después de aproximadamente un mes comencé a preguntarme si mis amigos, tal como ahora los consideraba, regresarían alguna vez. No obstante, lo que estaba haciendo era tan interesante para mí que sabía que continuaría mi viaje con el curso independientemente de lo que ocurriera o dejara de ocurrir. Un día volví a la pequeña librería donde había comprado el curso y pregunté a la mujer que trabajaba allí si sabía de algún grupo de estudiantes del curso por la zona. Maine es uno de los estados más tranquilos de los Estados Unidos, y difícilmente se le podría considerar un núcleo del activismo espiritual. Sin embargo, pudo facilitarme varios números de teléfono dejados por estudiantes del curso por si había alguien interesado en unirse a ellos. Después de considerar varias posibilidades y pedir guía al Espíritu Santo, me encontré conduciendo hacia una pequeña ciudad llamada Leeds, no muy lejos de Augusta, la capital del estado, donde encontré un grupo de personas con las que estudié felizmente durante bastante tiempo. El moderador del grupo, que estudiaba el curso desde hacía muchos años, me presentó 2 breves documentos, las únicas extensiones del curso transmitidas por J y transcritas por Ellen, llamadas Psicoterapia, Propósito, Proceso y Práctica y el Canto de Oración. También me preguntó si quería tomar prestadas algunas cintas destinadas a ayudar a comprender lo que dice el curso. Miré el pequeño conjunto de cintas y vi que había una introducción al curso llamada El Ego y el Perdón de Ken Wapnick. No pasé por alto el sincronismo existente entre el ofrecimiento de esas cintas tan poco tiempo después de que Pursa me hubiera recomendado a Ken. Me llevé las cintas a casa, si bien pospondría escucharlas. A estas alturas me daba cuenta de que la introducción al libro de ejercicios quería decir lo que decía. La base teórica del texto era necesaria para que el libro de ejercicios tuviera sentido. Comprendí rápidamente la idea de que si los estudiantes no entendían las cuidadosamente detalladas enseñanzas que J había expuesto en el texto, sería muy fácil malinterpretar algunas lecciones del libro de ejercicios y citarlas ocasionalmente fuera de contexto para sustentar sus propias creencias. Nosotros, los estudiantes, aún no podíamos escuchar la voz de Dios con claridad. De hecho, el mismo curso decía, son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, de modo que en lugar de hacer lo que había visto que muchos estudiantes hacían en Internet, proclamar lo que el Espíritu Santo les guiaba a decir y hacer, estaba decidido a esforzarme al máximo por comprender y aplicar los principios del curso a todo lo que percibía. Quería ayudar al Espíritu Santo a despejar los obstáculos que generalmente me impedían oír la voz de Dios con claridad. Estaba a punto de renunciar a la idea de volver a ver a Arten y Pursa cuando me sorprendieron una tarde mientras veía una película sexy que había alquilado en el vídeo local. Avergonzado, tomé el control remoto y rápidamente apagué la escena en donde un hombre y una mujer, casi desnudos, se prestaban a los juegos preliminares. Pursa comenzó la conversación. Oye, ¿qué era eso? Parecía muy interesante. Eso era un experimento relacionado con la dualidad. Investigación. Entiendo. Has estudiado y aplicado el curso lo mejor que has podido, y lo valoramos. Queríamos darte algún tiempo. Olvidamos decirte que pasarán algunos años antes de que se completen nuestras 17 apariciones. También nos alegra que hayas encontrado un grupo de estudio, aunque tardarás algún tiempo en darte cuenta de que los grupos de estudio no tienen que ver con individuos que se juntan en el nivel del mundo, sino con el perdón que se hace posible a través de las relaciones y el examen de tu propio ego. En los grupos de estudio, iglesias o en cualquier otro lugar de este mundo, parece que hay múltiples maestros y alumnos. Pero en realidad solo hay un maestro del curso, y un solo estudiante.
Nos gustaría dar comienzo esta tarde indicándote algo. La mayoría de vosotros, los americanos, creéis que fue la revista Times la que dijo por primera vez en los años 70 Dios ha muerto. Pero fue Friedrich Nietzsche quien en 1880 hizo esa declaración por primera vez. Ese es el secreto deseo del ego, matar a Dios y hacerse cargo de su trono. Pero Nietzsche no lo sabía. Cuando tenía poco más de 40 años, cayó en un estado de demencia del que nunca se recuperó. La gente siempre ha reflexionado sobre el origen y la naturaleza de su existencia. Muchos han asumido que encontraron la respuesta, fundando incontables filosofías. Sin embargo, solo un hombre, que ya no es un hombre, ha sido capaz de explicar verdaderamente vuestros orígenes. Por supuesto que no lo digo para despreciar a Nietzsche, que ciertamente se encontrará a sí mismo en Dios como todos los demás. Lo digo para llamar tu atención sobre las siguientes palabras de un curso de milagros. No hay otra afirmación que el mundo tema oír más que esta. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación. Y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Hablaremos de lo que tú eres y de dónde vienes, y después podrás decidir con qué rapidez quieres llegar a donde estás yendo. Empezaremos contándote una pequeña historia, información que es cortesía del curso de J, que de otro modo hubiera permanecido en el olvido. No te engañes, es un privilegio para ti aprender estas cosas. Sin J permanecerían eternamente inconscientes. Y en su mayor parte seguirán siendo inconscientes incluso después de que las escuches. A medida que sigamos adelante, al menos vas a tener la oportunidad de encontrar tu camino, con la ayuda del Espíritu Santo, atravesando los velos del olvido, para regresar al lugar donde en verdad perteneces. Los símbolos no pueden expresar realmente lo que pareció ocurrir justo antes de la fabricación del universo. La magnitud de la mente transtemporal es demasiado grande para capturarla con palabras. Podemos, no obstante, darte un vislumbre de lo que está detrás de la denominada caída del hombre, y que muchos han llamado el pecado original. Podemos contarte que el resultado fue el evento que soléis llamar Big Bang. Ningún científico podrá jamás rastrear lo que ocurrió antes de eso, excepto a nivel teórico. Pero es posible recordar el principio mismo y cambiar de mentalidad al respecto. En cualquier caso, no es necesario que recuerdes el principio ahora mismo, porque cambiarás verdaderamente tu mentalidad perdonando los símbolos de aquel principio. Así tu salvación siempre ha dependido y siempre dependerá de las decisiones que estás tomando ahora mismo. ¿Te gustaría continuar, Arten? Antes del principio, no había principios ni finales. Solo existía el eterno siempre, que todavía sigue allí, y siempre estará. Solo existía una conciencia de unidad sin fisuras, y esa unicidad era tan completa, tan imponente e ilimitada en su gozosa extensión, que era imposible para cualquier cosa ser consciente de algo más que no fuera ella misma. En esta realidad a la que llamamos el cielo, solo existía y solo existe Dios. Aquello que Dios crea en su extensión de sí mismo se llama Cristo. Pero Cristo no está separado ni es diferente de Dios. Es exactamente lo mismo. Cristo no es una parte de Dios, es una extensión del todo. El verdadero amor debe ser compartido, y el perfecto amor que es compartido en el universo de Dios está más allá de toda comprensión humana. Los humanos parecen ser parte del todo, pero Cristo lo es todo. La única distinción posible entre Cristo y Dios, si fuera posible una distinción, sería que Dios creó a Cristo. Él es el autor. Cristo no creó a Dios ni se creó a sí mismo. Por su perfecta unicidad, en realidad esto no importa en el cielo. Dios ha creado a Cristo para que sea exactamente como Dios y para compartir su eterno amor y júbilo en un éxtasis ilimitado e inimaginable y sin obstrucción alguna. A diferencia del mundo concreto y específico en el que pareces estar ahora, este constante y fascinante estado de conciencia es completamente abstracto, eterno, inmutable y unido. Cristo entonces, se extiende a sí mismo creando nuevas creaciones, o extensiones simultáneas del todo, que siguen siendo exactamente en su perfecta unicidad con Dios y Cristo. Así Cristo, como Dios, también crea, porque es exactamente lo mismo que Dios. Estas extensiones no van hacia adentro ni hacia afuera, porque en el cielo no existe el concepto de espacio, solo existe en todas partes. El resultado de todo esto es el eterno compartir del perfecto amor que está más allá del entendimiento. Entonces algo parece ocurrir que,
como en un sueño, no ocurre en realidad, solo parece ocurrir. Durante solo un instante, durante solo una intranscendente fracción de un nanosegundo, un pequeñísimo aspecto de Cristo parece tener una idea que no es compartida por Dios. Es como una idea del tipo, ¿qué pasaría si? Es como un inocente interrogante en forma de pregunta, que desgraciadamente es seguido por una aparente respuesta. La pregunta, si pudiera expresarse en palabras, sería ¿qué pasaría si yo saliera y jugara por mi cuenta? Como un niño inocente que jugando con cerillas acaba quemando la casa, habría sido mucho más feliz si no hubieras encontrado la respuesta a esa pregunta, porque tu estado de inocencia va a ser aparentemente reemplazado por un estado de miedo y por las erróneas y nefastas defensas que esa condición parece requerir. Como tu idea no es de Dios, Él no responde a ella. Responder a ella habría sido otorgarle realidad. Si Dios mismo tuviera que reconocer cualquier cosa excepto la idea de perfecta unicidad, entonces ya no habría perfecta unicidad. Ya no habría un perfecto estado de cielo al cual regresar. Como veremos, nunca te has ido de ninguna manera. Sigues estando allí, pero has entrado en una pesadilla, un estado de ilusión. Aunque solo has viajado en sueños, Dios y Cristo, que siempre son uno, han continuado como siempre lo han hecho y siempre lo harán. Completamente inafectados por aquello a lo que J se refiere en el curso como la diminuta idea loca, de la separación. En ese instante cósmico de aparente individualidad, y por muy atractiva que puedas creer que es la individualidad, no es otra cosa que separación, parece haber un diminuto aspecto de Cristo que ahora es consciente de algo más. Eso es dualidad. Ahora, en lugar de unicidad, tienes dualicidad. Antes solo existía la perfecta unicidad del cielo y nada más. Eso es no dualidad, no dualicidad. Esa sigue siendo la realidad. En verdad no existe más que una cosa, pero ahora parece que a ti te está pasando otra cosa. Parece existir Dios y algo más. Esa es la ilusión de la dualidad, y el mundo de la multiplicidad y de los infinitos sujetos y objetos que percibes en él, son meros símbolos de la separación. Aunque aún puedes intentar crear, no puedes crear realmente sin el poder de Dios, de modo que todo lo que fabricas acaba cayéndose a pedazos. Cada vez que un bebé parece nacer en este mundo, solo está reviviendo el momento en que pareció dejar atrás el entorno perfecto que disfrutaba en Dios, donde todo era nirvana y recibía los cuidados y atenciones, y de repente se encontró abofeteado en el rostro por una aparente realidad que en comparación era un infierno. Puede que pienses que el nacimiento es un milagro, pero los bebés no llegan a este mundo sonriendo. ¿O sí? Vienen llorando y gritando. Sí, la mente que está reviviendo la aparente separación se encuentra de hecho dormida y sueña un sueño fútil, insignificante o pesadilla, porque cualquier cosa que parezca separada del cielo tiene que ser un símbolo de lo opuesto al cielo. Así, parecería incluir características opuestas. Una vez más, no nos adelantemos demasiado. Aún tenemos que explicar tu desarrollo desde una mente aparentemente separada hasta un universo de cuerpos, y porque lo sientes tan real como te parece. No hay duda de que creemos estar experimentando la realidad aquí. Absolutamente, se te debe mostrar el camino de salida de esta experiencia. Tu mente se ha dormido al volante y no lo sabe, pero va a despertar en el equivalente a un instante cósmico. Eso se debe a que la voz que habla por Dios y el cielo, a la que nos referiremos como el Espíritu Santo, sigue estando contigo para recordarte la verdad y llamarte de vuelta. Este recuerdo infalible de lo que eres verdaderamente nunca se pierde, haciendo que despertar a la realidad del cielo sea completamente inevitable. Sin embargo, este recuerdo puede ser aparentemente postergado por insensatas decisiones tomadas en el sueño. Has tomado decisiones insensatas a lo largo de todo el camino. Tienes el poder de elegir el recuerdo y la fortaleza de Dios u otra cosa en su lugar. Y si realmente examinas tus pensamientos, descubrirás que normalmente eliges otra cosa. Eso es lo que hizo inmediatamente la parte de tu mente que elige después de la aparente separación. La conmoción, el miedo y la confusión te llevaron a tomar una serie de decisiones insensatas que dieron como resultado que tú parezcas estar aquí. Aún no te das cuenta de que, teniendo en cuenta del imponente poder de la mente, podrías tomar ciertas decisiones que le pondrían fin a la aparente separación, y esto es algo que podrías haber hecho en cualquier momento. Eso no significa que ahora la cosa se va a poner fácil,
pero si significa que puedes conseguirlo, con algo de ayuda. No te equivoques. Para aceptar realmente al ayudante de Dios, el Espíritu Santo, tienes que empezar a confiar en Dios. No puedes confiar en Él hasta que reconozcas que no es Él, sino tú, el responsable de tus experiencias. Te sentirás culpable hasta que comprendas que este mundo no es real, y que en realidad nada ha sucedido. Eso no significa que no debes comportarte responsablemente dentro de la ilusión. Significa que debes de entender ciertas cosas para aplicar el verdadero perdón que permite al Espíritu Santo ayudarte mejor. Dios no podría haber creado este mundo. No está en su naturaleza. Él no es cruel, y como J te indica, si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Porque ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. Por fortuna, este no es el mundo real y Dios no es cruel. Por eso queremos hacer hincapié en un punto vital para los estudiantes del próximo milenio, aunque pienses que lo repetimos demasiado. Todo lo que acabamos de describir que no sea la perfecta unicidad del cielo, y todo lo que ha parecido ocurrir desde entonces, no tiene absolutamente nada que ver con Dios. La idea de separación, así como tus decisiones subsiguientes, son cosas que a Dios no le preocupan en absoluto. Los acontecimientos que ocurran en un sueño no tienen consecuencias, simplemente porque en realidad no están ocurriendo. Aunque a ti te parece muy real y a veces terrible, tu universo no es más que pensamiento fútil, creado falsamente y la energía no es nada más que pensamiento proyectado. Creo que hemos dejado claro que la materia solo es una forma diferente de energía. Estando sin el poder de Dios, lo único que tu mente puede hacer es dividir y subdividir, y después tratar de glorificar el resultado. Sin embargo, aún sigues estando seguro en el cielo, y como lo que estás viendo no es verdad, en realidad no eres capaz de dañarte a ti mismo, aunque sueñes que te hieren o incluso que mueres. De hecho, eres capaz de despertar y continuar con la perfecta unicidad del cielo exactamente como antes. Pero tu mente debe estar entrenada para ser dominada por los pensamientos del Espíritu Santo en lugar de los de tu ego. Esto exige la capacidad de tomar decisiones que reflejen el sistema de pensamiento en lugar del tuyo. De modo que debemos de establecer una profunda y firme distinción entre un curso de milagros y prácticamente todos los demás sistemas espirituales que existen. Desde los prehistóricos hasta los del antiguo Egipto, Lao Tse, aspectos del hinduismo, del zoroastrismo, del Antiguo Testamento, del Corán, del Nuevo Testamento y otros sistemas neodualistas. Cada uno de ellos es un sistema dualista que tiene algún tipo de fuente, generalmente Dios o los dioses, que, de alguna manera, es el creador de eso que no es el mismo, y a continuación responde o interactúa con ello. Aquí en los años 90, uno de los libros espirituales más populares que jamás se han escrito hacía decir a Dios que él mismo había creado el miedo. Esa es una imprecisión tan importante que no podemos dejar de enfatizar su completa falsedad. Dios no crea nada que no sea la perfecta unicidad del cielo. Así es como J lo expresa al principio de su curso, cuando describe cualquier cosa que no refleja el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Y más adelante. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Estas son declaraciones no duales. Están diseñadas para ahorrarte tiempo, y hay algunas más similares en el curso en caso de que no escuches a J la primera vez. Aunque es evidente que incluso para algunos de tus compañeros estudiantes, esos miles más no son suficientes. ¿Esto se debe a que tenemos un miedo inconsciente a su mensaje? Sí, no se debe a una falta de inteligencia, sino a una abundancia de resistencia inconsciente. Necesitamos que tú ayudes a transmitir algunas de las cosas que la gente no quiere oír, las cosas vitales que están siendo ignoradas por tantos. Es un trabajo sucio, Gary, pero alguien tiene que hacerlo. No te llamamos para que juzgues o ataques a otros maestros o para que discutas con la gente, porque el perdón y la discusión son mutuamente excluyentes, y el perdón siempre es el camino. Pero en el mundo no todo es dulzura y luz, y si nos centramos en tu libro, lo que se necesita de ti no es que te mantengas alineado con todos los demás. Al acentuar que el curso es una disciplina de autoestudio, es más probable que la gente lo estudie y dé una oportunidad a sus ideas. No te guardes nada. Cualquiera puede escribir lo que la gente ya cree,
Pero, si vas a transmitir nuestras palabras, tienes que estar dispuesto a decir cosas en las que la gente todavía no cree. En cualquier caso, si transmites fielmente nuestro mensaje, te prometo que cuando nos despidamos de ti lo haremos con la más positiva de las notas. Habrás aprendido sobre la verdadera unión, no con la gente en el nivel de los cuerpos, sino en el nivel de la mente, que está más allá de las formas. Supongo que hay razones importantes por las que seguís apuntando las diferencias entre la dualidad y la no dualidad, y por las que defendéis el verdadero significado del curso. Sí, tiene que ver con las leyes de la mente y con cómo funciona el verdadero perdón. Gary, la razón por la que se ha de comprender el curso no es meramente intelectual. Eso más $1 te garantiza una taza de café. La razón por la que será extraordinariamente beneficioso para ti entender el curso de J, es que lo podrás aplicar mejor a los problemas y situaciones que tendrás que afrontar en tu presunta existencia cotidiana. Es la aplicación del verdadero perdón, con la guía de J o el Espíritu Santo, la que te conducirá a la auténtica felicidad, a la paz, y finalmente al cielo. De acuerdo. No quiero parecer estúpido, pero, solo para asegurarme de que lo he entendido, estáis diciendo que el curso es puramente no dualista, lo que significa que de los dos mundos aparentes, el mundo de Dios y el mundo del hombre, solo el mundo de Dios es verdadero, y él no interactúa con el mundo falso, pero el Espíritu Santo está aquí para guiarnos de regreso a casa. Cuando el curso dice que Dios llora por sus hijos y cosas así, ¿tengo que tomármelo como un símbolo de que el Espíritu Santo quiere que elijamos su voz en lugar de la del ego? Exactamente. Muy bien. No eres estúpido, Gary, aunque a tu ego le gustaría que lo fueras. Todo el mundo del ego es una idea estúpida, porque está basado en una decisión estúpida. Acabas de decir algo importante, algo que está muy en armonía con la manera adecuada de mirar el curso. Aunque nunca lo llegarías a saber por el modo en que la mayoría de la gente habla y escribe sobre el curso nuestros días, durante los 7 años que Ellen estuvo transcribiendo el curso, y los 8 que vivió después de eso, no se le ocurrió ni una vez, ni tampoco a Ken, que fue su mejor amigo durante esos años, y cuyas cintas deberías escuchar, que podría haber otra posible interpretación del curso. Pero si le concedes al mundo unos pocos años para malinterpretar el mensaje de J, se produce una maravilla digna de admiración. De modo que continuemos nuestra misión para que puedas escuchar la explicación del curso sobre lo que realmente está detrás de la creación, o más precisamente, de la creación errónea de vuestro universo y la fabricación de los cuerpos. Ya hemos señalado que en el comienzo, un pequeño aspecto de la mente de Cristo. ¿Debería escribir mente de Cristo con M mayúscula en nuestro libro? No te preocupes demasiado por los detalles. El curso usa la M mayúscula cuando habla de la mente de Cristo, pero, como aquí estamos hablando de la separación, puedes usar la M mayúscula o la M minúscula, como quieras. ¿Has empezado a escribir nuestro libro? Lo cierto es que aún no. Aún estoy intentando encontrarle un título. ¿Alguna idea? De momento, la cosa está entre amor es abandonar el licor y volver al licor. Sigue pensando en ello. Es algo que Pursa ya mencionó. Ya lo recordarás. De modo que este pequeño aspecto de Cristo se ha quedado dormido y está soñando un sueño de separación e individualidad. Explicaremos esta idea de quedarse dormido cuando hablemos del tiempo, que es un truco del ego. Y en cuanto a la individualidad, es algo que valoráis mucho, aunque equivocadamente. La gente que vive en estos pagos se enorgullece de su denominado fuerte individualismo. Pronto descubrirás las raíces de este sinsentido. En este momento de nuestro relato histórico, tenéis una conciencia incipiente, otra de las cosas que sobrevaloráis tontamente. Para poder tener conciencia tienes que estar separado. Tiene que haber más de una cosa. Tienes que tener algo de lo que estar consciente. Esto es comienzo de la mente dividida. Como el curso enseña en términos que no admiten ambigüedad. La conciencia, el nivel de percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento preceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El curso también dice, justo antes de eso, antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles, y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Así, como hemos mencionado, deberías tratar de recordar que la energía no es espíritu,
siendo el espíritu la verdadera realidad inalterable. La energía, que cambia y puede ser medida, existe dentro del dominio de la percepción. Como J enseña, la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. No hay incertidumbre en el cielo, porque allí no hay nada que no sea todo. Pero aquí tenéis identidades. En cuanto nacen, las personas ya tienen relaciones especiales. Primero la relación con la madre, y pronto con el padre. Me estás incomodando un poco. La comodidad es el objetivo, no necesariamente el medio. ¿Qué te pasa, colega? Bien, echo de menos a mis padres y honro su memoria. Me causa una extraña sensación pensar que ni siquiera existen excepto en una ilusión. Es comprensible. Tus padres son, junto con los cónyuges y los hijos, las relaciones más fundamentales. El curso se refiere a las relaciones establecidas para este mundo como relaciones especiales. Conforme avancemos hablaremos más de ello y de tu resistencia a renunciar a las identidades, tanto las tuyas como las de otros. Recuerda, J amó a sus padres, José el albañil y María de Seforis, pero también amó por igual a todos los demás. El amor especial es específico, el Espíritu Santo ama a todos por igual. Pensaba que José fue carpintero. No, pero no importa. ¿Crees que J le habría amado menos si hubiera estado sin trabajo? La comunidad le hubiera amado menos, pero no J. Él nos amó a todos incondicionalmente. Entonces él hubiera amado también a San Pablo, aunque su teología no fuera la misma. Por supuesto. Hasta hoy, J sigue amando a Pablo, o si lo prefieres, Saulo de Tarso, exactamente igual que al resto de nosotros. Recuerdo que una vez estaba hablando en Partia, que ahora está en Irán, y la multitud trató de involucrarme en una discusión sobre diversas teologías. Yo les dije que para J, lo que importaba no era la teología, sino la verdad, y la verdad es el amor de Dios, que es lo que J es. Ahora bien, si realmente eres amor, y no una persona, ¿cómo puedes amar a una persona y no a otra? Eso no sería posible. Si hicieras eso, entonces no serías amor, ¿o sí? Serías otra cosa. Sí, J amó a sus padres, y tú deberías hacer lo mismo, pero no estaba dispuesto a limitarles, ni a nadie a las falsas imágenes de sí mismos. Él sabía que su verdadero hogar, y el de sus padres, estaba en Yahvé. ¿Dónde? Yahvé, Eloi, Dios, Adonai, Elohim, Kyrios, todos nombres de lo divino. Las palabras y las teologías desaparecen en Dios. Nadie va a entrar al cielo con la Biblia o el curso en la mano. El curso es una herramienta. Puedes utilizarla como una escalera para ascender hasta tu meta. Una vez allí, deshazte de la escalera. Ya no la necesitas. A propósito, antes hemos mencionado el amor especial, pero hay dos tipos de relaciones especiales: amor especial y odio especial. Con el tiempo, explicaremos más sobre ambas y su propósito, que en realidad es el mismo, pero, de momento, deberíamos continuar con nuestra historia. Ya hemos hablado sobre la primera división de la mente, y de ella surgió la conciencia. Como consecuencia de ello, por primera vez, tuviste que tomar una decisión consciente. Antes, no había nada entre lo cual elegir. Pero ahora había dos respuestas posibles a esta idea de separación. Esto es lo que condujo a la segunda división de la mente. Ya hemos dicho que la mente aparentemente separada parece dividirse y subdividirse. Eso simboliza la separación. Pero todas las divisiones simbolizan las primeras. En cuanto comprendas las primeras, entenderás que todas ellas son iguales, a pesar de las apariencias en sentido contrario. Tienes que recordar que después de la primera división, el cielo es solo un recuerdo. ¿Qué quieres decir con eso? La conciencia no es algo que pertenezca a Dios, de modo que ahora parece ocurrirte algo completamente diferente, una experiencia de individualidad. Cuando la mente se divide, cada nuevo estado es la realidad para ella, y su anterior condición es negada y olvidada. Un psicólogo lo llamaría represión, solo que la magnitud de lo que estamos tratando está mucho más allá de lo que cualquier humano podría ser consciente. Sin embargo, la dinámica es la misma, en el sentido de que eso que ha sido reprimido es inconsciente. Por cierto, el inconsciente no es un lugar, es un dispositivo de la mente. Aún es posible recordar lo que ha sido negado, pero, sin ayuda, será muy improbable que recuerdes aquello de lo que te has disociado. Ahora bien, el tú al que el curso y yo nos estamos refiriendo,
No tiene nada que ver contigo como ser humano, sino con la parte de tu mente que toma decisiones. Incluso cuando parece que estás tomando una decisión aquí, en este mundo, en realidad no la estás tomando aquí, porque no estás aquí. En nuestra historia, esta mente, nueva y aparentemente individual, va a tomar su primera decisión. Llegados a este punto solo hay dos opciones, y siempre habrá únicamente dos opciones. Ahí tienes la segunda división de la mente. Ahora parece haber una mente correcta y otra mente errada, y cada una representa una opción diferente o una respuesta diferente a la diminuta y alocada idea. Una opción es el recuerdo de tu verdadero hogar en Dios, simbolizada en el curso por el Espíritu Santo, y la otra es el pensamiento de separación de Dios, o individualidad, simbolizada en el curso por el ego. En el curso, J antropomorfiza al Espíritu Santo y al ego y se refiere a ellos como si fueran entidades individuales, pero también deja claro que el ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Para J, el curso es una obra de arte, no un proyecto de ciencias. Es una explicación completa presentada en varios niveles. Tienes que darle cierta licencia artística. Buena parte del curso ha sido presentado en verso blanco shakespeariano o pentámetro yámbico. ¿Sabes por qué? No tengo ni idea. No solo es precioso, sino que te obliga a leer el curso más lenta y cuidadosamente. Asimismo, tiende a atraer alumnos a largo plazo que se toman en serio su aprendizaje. Obviamente, el curso no es para todo el mundo. O, como dijimos antes, al menos no para todos al mismo tiempo. Una vez más, tu mente tiene dos opciones entre las que elegir, y ahora nos encontramos ante la encrucijada de la aparente separación. El recuerdo de lo que eres es tanto la respuesta a la separación como el principio de la expiación que se extiende como uno. Tal como el curso enseña sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de expiación. Obviamente, el curso tiene su propio significado para algunos términos, entre lo que se incluye la expiación. Como el texto explica, el Espíritu Santo siempre ha enseñado expiación. Te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Si nunca se separó de Él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a Él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. Si en el punto de nuestra historia en el que nos encontramos, hubieras elegido creer la interpretación o respuesta del Espíritu Santo a la separación en lugar de la del ego, tu pequeña aventura en sueños se habría acabado. El ego tuvo su propia respuesta egoísta y a la vez tentadora. Si tú continúas creyendo en la separación, Él te ofrece tu propia identidad individual, separada de Dios, muy especial y de una importancia excepcional. Como J dice en el texto, el ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecer es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Por supuesto, no tienes ni idea en qué te estás metiendo, y haces otra elección desafortunada. Todo esto es nuevo para ti, y estás más que dispuesto a ofrecer una oportunidad a la curiosidad para que mate al gato. Tú eliges entonces a favor del ego para poder ver cómo es ser especial y estar separado. Esto, a su vez, causa la tercera división de la mente. Cuando dices tú, asumo que te refieres a todos nosotros como uno. Sí, no te estoy despreciando personalmente. Simplemente estoy tratando de ayudarte para que te hagas responsable del poder de tu mente. Incluso J ha estado ahí. Él simplemente no creyó tanto como el resto de nosotros, y esta es la razón principal por la cual despertó antes que el resto de nosotros. De modo que la primera división de la mente es la conciencia, que me hace pensar que estoy separado de Dios, aunque en realidad no puedo estarlo. Es como estar en la cama de noche y soñar. Sigo estando en la cama, pero no puedo verlo. En este sueño de separación del que hablas, lo que es real para mí es el sueño, y el cielo está olvidado. Tal como cuando sueño de noche, reacciono y experimento al contenido del sueño, y donde realmente estoy se encuentra totalmente fuera de mi conciencia. Con la segunda división,
Advierto dos modos de interpretar lo que está pasando, siendo uno el del Espíritu Santo, que es mi verdadero ser, y el otro el del ego, que habla desde la separación y desde el yo individual. Ahora bien, la mente tiene dos partes. Imagino entonces que elegir al ego causó la tercera división. Sí, pero recuerda, cuando haces una elección a este nivel esa es tu nueva condición, y la anterior queda completamente olvidada, separada por un muro en la mente. Una vez que eliges el ego y causas esa tercera división, el Espíritu Santo solo es un recuerdo. Ahora estás totalmente identificado con el ego. No obstante, como la mente es holográfica por la gracia de Dios, incluso cuando parece dividirse, cada parte sigue conservando las características de la totalidad, de modo que en realidad nunca puedes perderte. Tanto el ego como el Espíritu Santo se encuentran en cada mente. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo está ahogado por la voz del ego porque es la voz que eliges escuchar. Y aquello que en realidad eres ha sido expulsado de tu conciencia. Dijimos antes que puedes haber olvidado la verdad, pero aún se encuentra enterrada en tu mente. Hermano mío, no tienes ni idea de lo poderosa que es la mente. Al nivel que estamos hablando, que aún es el metafísico, toda la tormenta en un vaso de agua que denominas universo está a punto de ser creada erróneamente gracias a unas pocas decisiones tuyas. El resultado final será un presunto tú que ahora es totalmente inconsciente el verdadero poder que está a su disposición, y en cambio, se encuentra virtualmente privado de su mente y estancado en un cuerpo. Responde esto a la antigua cuestión: si Dios es realmente todopoderoso, ¿podría crear una piedra tan pesada que él mismo no pudiera levantarla? De hecho, si responde a la pregunta sobre Dios, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque él no es un idiota. ¿Y yo sí? No, pero estás soñando que estás aquí, y ahora estás comenzando a despertar. Volviendo al tema, escucha un poco lo que dice el curso sobre la primera vez que sustituiste la ilusión por la verdad. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa podría haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados te darás cuenta de que son bastante temibles. Pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Sí, pero ¿no tenemos el mismo problema con esa historia que con la historia del Génesis y Dios presuntamente haciendo algunas de las cosas que hizo? Quiero decir, ¿por qué diablos querría una parte de Cristo separarse de Dios si todo era tan completamente perfecto? En primer lugar, en la historia del Génesis, Dios es responsable del mundo que ves, y tú eres un efecto en lugar de una causa. En el curso, tú eres responsable del mundo que ves, y no una víctima de él. Dios y Cristo siguen siendo perfectos, como el cielo, y el tú que piensas que se encuentra en este mundo necesita aprender cómo despertar del sueño escuchando al Espíritu Santo. Ahora echemos un vistazo a tu otra pregunta. ¿En realidad es una pregunta o una afirmación? ¿No estás diciendo que la separación de Dios ocurrió realmente? No puedes preguntar cómo podría haber ocurrido la separación a menos que creas que ocurrió. Sin embargo, ya hemos dicho que el principio de expiación dice que no ocurrió. A continuación preguntas cómo Cristo podía haber elegido al ego cuando ya hemos dicho que no era Cristo, sino una conciencia ilusoria que aparentemente lo hizo. Y encima, cuestionas cómo se pudo tomar esta estúpida decisión cuando aquí estás, tomando la misma decisión nuevamente. Eres un sabelotodo, ¿sí o no? Solo con el propósito de enseñar. Gary, te queremos. Te diré algo, dentro del marco del ego nunca obtendrás una respuesta a este tipo de pregunta que puede satisfacerte intelectualmente. Como dice el curso, la voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Llegará el momento en que hallarás la respuesta a tu pregunta fuera del intelecto, completamente fuera del sistema del ego, y dentro de la experiencia de que aún te encuentras en tu hogar en Dios, que corrige la equivocada experiencia de que no te encuentras allí. Como dice J. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser.
Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Después hablaremos más de la verdadera revelación, que no coincide con lo que cree la mayoría de la gente. Solo para asegurarme de que estoy entendiendo esto, es como cuando despierto de un sueño por la noche y veo que nunca abandoné la cama. Cuando despierte de este sueño de separación de Dios, me daré cuenta de que nunca he abandonado el cielo. Sí, pero no estarás viendo con los ojos del cuerpo. Por eso, en lugar de palabras como la conciencia que implican separación y son del ego, el curso utiliza palabras más abstractas, como estar conscientes. Cuando describe la iluminación, ya llegaremos a ello. Incluso en la introducción habla de despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, que es tu herencia natural. Correcto, pero antes de intentar que vuelvas a ascender por la escalera, tenemos que concluir nuestra pequeña sinopsis de cómo descendiste por ella. Es importante. Ahora mismo, el mundo tiene su cabeza firmemente plantada dentro de su propio trasero y dice que está buscando la luz. Allí no hay ninguna luz, Gary. Tu elección por el ego en lugar del Espíritu Santo, que ha producido la tercera división de la mente, ha hecho que la voz que habla por Dios sea casi completamente inaudible para ti. Entretanto, el ego te ofrece su propia versión de los hechos y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse verdaderamente desagradables. Lo siento, Arten, pero tengo que mencionar una cosa antes de seguir, porque de otro modo no podré concentrarme. Lo sé. Hazlo rápido, o puede que tengamos que sacar los instrumentos de tortura. Tengo una buena memoria, pero no sé si podré recordar nuestras conversaciones suficientemente bien para nuestro libro, de modo que... Lo sabemos, Gary. Has estado grabándonos todo el tiempo, desde la segunda visita. Te dijimos que no nos grabaras solo para probar nuestras apariciones a la gente, pero no dijimos que no pudieras grabarnos para tu uso personal. Hemos sabido en todo momento, incluso cuando nos preguntaste si sería buena idea, a pesar de que ya nos estabas grabando. Todos tus errores son pasados por alto por quienes verdaderamente juzgan con el Espíritu Santo. Entendimos que necesitabas saber que no te estabas volviendo loco, y que nosotros estábamos aquí, hablándote en realidad, o por lo menos en el mismo nivel de realidad que todo lo demás. Querías saber que realmente habías escuchado nuestras voces volviendo a oírlas después. Nada es nada. Finalmente te explicaremos más sobre nuestros cuerpos, nuestras voces, y lo que verdaderamente son. Esto también explicará las apariciones de la Virgen María, e incluso de ángeles. ¿Pensabas que no sabíamos que conectas esa tonta grabadora que se activa con la voz cada vez que entras en esta habitación por si acaso aparecemos? Gary, a partir de ahora, actívala solamente cuando estemos aquí. Pensé que tal vez no os importaría ya que no habéis dicho nada al respecto, pero quería asegurarme. ¿Qué os parece si echo las cintas a la basura cuando finalice el libro? Así no sentiré la tentación de emplearlas para ningún otro propósito aparte de la escritura. Son de tu propiedad, pero esa es una buena idea. Tampoco tienen tanta calidad. Así tendrás una cosa menos en lo que pensar. Siguiendo con nuestra historia, has elegido el ego y ahora estás identificado con él. La primera división hizo que la conciencia de tu perfecta unicidad con Dios fuera solo un recuerdo. La segunda división introdujo dos partes a la mente. La tercera división ha hecho que el Espíritu Santo sea solo un recuerdo. Y el ego tiene ahora tu atención. Miras hacia él cuando quieres explicarte qué está pasando. Y el ego tiene un mensaje para ti. El mensaje es este. Más vale que salgas corriendo de aquí, colega. Y a continuación pasa a darte algunas razones. En el confuso estado de tu mente, la lógica de sus razones te suena muy convincente. ¿No sabes qué has hecho? Pregunta el ego en nuestra historia metafórica. Te has separado de Dios. Has pecado gravemente contra Él. Te la vas a ganar. Has tomado el paraíso, todo lo que Él te dio, se lo arrojaste a la cara diciéndole: ¿quién diablos te necesita? Le has atacado. Estás muerto. No tienes ni la más mínima posibilidad contra Él. Él es imponente y tú no eres nada. Lo has echado todo a perder. Eres tan culpable. Si no sales de aquí corriendo ahora mismo, va a ser peor que la muerte. Oh, Dios mío, ¿piensas en respuesta al ego qué he hecho? Tienes razón, he atacado al cielo y lo he arruinado todo. Pero,
¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Puedo correr, pero no puedo ocultarme. No hay lugar donde pueda esconderme de Dios. Bien, eso no es exactamente así, dice el ego, porque yo estoy aquí para ayudarte. Soy tu amigo y tengo una idea. Tengo un lugar al que podemos ir juntos. Podrás ser tu propio jefe y no tendrás que enfrentarte a Dios en absoluto. Nunca le verás, él ni siquiera podrá llegar a ese lugar. ¿Es cierto lo que me estás diciendo? Preguntas, eso me suena muy bien, vámonos. De acuerdo, dice el ego. Haz exactamente lo que te diga. Por supuesto, todo lo que el ego dice sobre Dios y lo que ha ocurrido no es cierto, porque el ego tiene aproximadamente el mismo grado de cordura que el emperador Calígula. Dios nunca haría nada que no fuera amarte. Aquí es donde tienes que saber algo más de cómo funciona la mente. Dado el poder de la mente, tienes que entender el poder que tiene tu creencia. Fue tu creencia en la idea de que podías estar separado de Dios, el hecho de tomarla en serio, lo que le dio tanto poder y realismo. Como dice el curso, la única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. También tienes que darte cuenta de que como creaste la dualidad decidiendo ser un preceptor, todo lo que percibes incluirá características que parezcan ser lo opuesto de aquello de lo que aparentemente te ha separado. Aquello de lo que aparentemente te ha separado, el cielo, tiene un conjunto de características, y lo que tú percibes como tu realidad tiene un conjunto opuesto de características. El cielo, aunque está más allá de todas las palabras, tiene este tipo de características. Es perfecto, amorfo, inmutable, abstracto, eterno, inocente, total, abundante, completo amor. El cielo en realidad es vida. Dios y Cristo, y las creaciones de Cristo son perfecta unicidad. No hay nada más. Este es el dominio de la voluntad de Dios, el conocimiento del Padre. En realidad no es posible describir la experiencia de tu conciencia de esta perfecta unicidad, pero te aseguro que la conocerás cuando tengas una experiencia temporal de ella. No se parece a ninguna cosa con la que estés familiarizado. El dominio de la percepción, por otra parte, siendo aparentemente lo opuesto al cielo, incluye características muy diferentes. Recordando que aún estamos hablando a nivel metafísico, estos atributos incluyen individualidad, forma, contornos, rasgos específicos, cambios, tiempo, separación, división, ilusión, deseos, escasez y muerte. Por eso en el libro del Génesis 2, 16-17, saliendo directamente de la mente inconsciente del escritor se dice, podéis comer libremente de cada árbol del jardín, pero no comeréis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comáis de él, moriréis. Bien y mal son opuestos, y en cuanto tienes un aparente opuesto del cielo, tienes la muerte. Pero como afirma consistentemente el curso de 1000 maneras distintas, desde su principio en la introducción, aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. ¿Estás empezando a entender lo que eso significa? Sí, creo que estoy empezando a comprender su magnitud. El artista conocido como Cristo, ¿cuándo va a salir del coma para que yo pueda volver al orgasmo de la creación? Eso está en camino. Aún no hemos terminado de decirte cómo pareciste llegar aquí. Una vez que has elegido escuchar la tentación del ego de ser un individuo separado, tu creencia en la realidad de la separación empieza a causarte algunos problemas serios. Ahora Dios parece estar fuera de ti, y todo lo que experimentas te dice que te has separado de Él. En este mismo segundo, sigues teniendo este mismo problema, aunque es inconsciente para ti. Prácticamente toda tu mente es inconsciente para ti, del mismo modo que casi todo un iceberg está debajo de la superficie del agua. Gary, mientras sigas creyendo la realidad del universo físico, todo lo que percibas será un recordatorio constante e inconsciente de que has cometido el acto de separarte de Dios. Como verás, este es un punto importante. Volviendo a nuestro pequeño alarde de creación errónea, la voz del ego en tu mente te ha dicho algunas cosas sobre tu condición y sobre Dios que simplemente no son ciertas. Y adoptaste esas ideas, porque en parte, te gusta la idea de ser un individuo con una voluntad aparentemente separada, aunque en realidad eso no es posible. Tomándote en serio la separación y la voz del ego, esto se convierte dentro de tu mente aparentemente separada como un pecado contra Dios. Ahora bien, si has pecado, eso significa que eres culpable, y en este nivel metafísico así lo sientes, aunque no siempre lo sientes en el nivel del mundo. Creer ser un bastardo culpable, implica también creer que vas a ser duramente castigado. Incluso en el nivel de este mundo, cualquier psicólogo te explicará que la culpa inconsciente demanda castigo, y si reflexionas al respecto, explicará muchas cosas. A nivel metafísico,
Estamos diciendo que sinceramente crees que estás a punto de ser atacado y castigado por Dios mismo. La expectativa de este castigo peor que la muerte por parte de Dios crea temor. Un temor tan terrible que no puedes siquiera comprenderlo. Sin embargo, has estado huyendo de él por lo que parecen haber sido millones de años. De modo que, ahora, estamos en un punto en el que podemos decirte por qué tu universo, tu mundo y tu cuerpo fueron fabricados originalmente por la mente. En realidad todos fueron fabricados simultáneamente, aunque en el sueño lineal las cosas parecen ocurrir separadamente. No hay ninguna otra disciplina espiritual que comprenda y explique la motivación que está detrás de la fabricación de ese mundo, la misma motivación que hoy lo mantiene en marcha. Esa motivación es el temor, que siempre se remonta en último término al temor de Dios. La mente transtemporal, no espacial y aparentemente separada, se encuentra en un paralizante estado de temor a causa de un castigo que crees que procede de Dios. De modo que el ego te convence de que necesitas una defensa, sin molestarse en mencionar que la defensa que ofrece está destinada a asegurar su propia supervivencia a través de tu individualidad. De hecho, si miras las 4 últimas sílabas de la palabra individualidad, verás que dice dualidad. Esto no es solo un accidente semántico. La voz del ego te habla como si él fuera tu amigo y estuviera defendiendo tus intereses. Recordarás que ya hemos dicho que el ego te ha convencido de que Dios va a por ti y que más te vale esconderte en lugar seguro. Ese lugar es este universo. En lo tocante al ego, la mejor defensa es un buen ataque. De hecho, defensa y ataque son los dos lados de la misma moneda. Al hablar de cómo algunos de estos conceptos se relacionan entre sí, el curso enseña. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios, y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Así pues, creyendo que la separación ha ocurrido, y teniendo en cuenta tu temor al castigo y a la represalia de Dios, de lo que desesperadamente crees que tienes que defenderte, has desarrollado, por escuchar al ego, un sistema de pensamiento que te dice que has pecado, que eres culpable, y que el inevitable castigo de Dios requiere de defensas. Te sientes completamente vulnerable, y el ego te ha dicho que tiene una idea, un lugar al que puedes ir donde Dios nunca te encontrará. En tu estado de confusión, ahora eres un seguidor del ego en lugar de un seguidor de la voluntad de Dios, y escuchas la brillante aunque retorcida idea del ego de ponerte a salvo de aquello que ya ni siquiera recuerdas que es tu verdadera realidad, y por lo cual vives ahora en un miedo mortal. Un segundo. Tengo otra pregunta rápida. De acuerdo. Pero ya estoy visualizando cinta adhesiva sobre tu boca. ¿Vais a decirme dónde están todas esas citas del curso? Porque, según lo que me habéis dicho antes, supongo que tendré que anotarlas todas. En realidad no. Queremos que las encuentres por ti mismo. El curso tiene casi 1300 páginas. Eso parece mucho trabajo, y trabajar es algo a lo que me opongo por principio. Piensa en ello como una manera de estudiar. Recuerda que este mensaje está pensado para ti. Apréndelo, y después transmítelo. Además, el verdadero trabajo ni siquiera ha empezado. Está en la solicitud. Como ya te hemos preguntado, ¿cómo vas a aplicar lo que aún no has aprendido? De modo que en esta espectacular revista ahora ha llegado el momento en que el ego está a punto de ofrecerte su grandiosa respuesta a tu imaginaria situación de pesadilla. La imponente magnitud de la dolorosa vergüenza y la aguda culpabilidad en tu mente, resultado de lo que crees haber hecho, parecen requerir una huida completa e inmediata. De modo que te unes al ego y entonces,
El incomprensible poder que tiene tu mente para fabricar ilusiones como preceptor, en lugar de crear espíritu como creador, hace que tu método de escape se manifieste. En este punto el ego, con el que ahora estás totalmente identificado, emplea el método ingenioso aunque ilusorio de la proyección para arrojar el pensamiento de la separación fuera de tu mente. Y tú, o al menos la parte de ti que parece tener una conciencia, pareces haber sido proyectado con él. Eso causa instantáneamente lo que popularmente se conoce como Big Bang, o la creación del universo. Ahora pareces estar en el universo, pero no te das cuenta de que estás literalmente fuera de tu mente. Ahora, el enemigo que tanto temes, Dios, ya no parece estar en la mente contigo, donde crees que no habrías tenido la menor oportunidad ante él. En cambio Dios, y en este sentido todo lo demás, parecen estar completamente fuera de ti. La fuente de tus problemas, incluyendo la culpabilidad, ahora está en alguna otra parte, aunque ya hemos dejado claro que no puede haber ningún otro lugar. La fabricación del cosmos es tu protección de Dios, tu ingenioso escondite. Al mismo tiempo, el universo mismo se convierte en el supremo chivo expiatorio. Ahora bien, tanto la causa como la culpa de tu problema de separación, por no hablar de la culpa de todos tus nuevos e ilusorios problemas sustitutos, puede hallarse, si te esfuerzas lo suficiente junto con el ego, en algún lugar externo a ti. Evidentemente se ha creado todo un nuevo nivel en el que el sistema de pensamiento del pecado, de la culpa, del miedo, del ataque y de la defensa puede escenificarse de un modo que protegerá tu mente aparentemente separada, que actualmente crees que es tu alma, del terrible miedo y de la culpabilidad, que por otra parte son totalmente inconscientes. Para ilustrar hasta qué punto el ego se resiste a mirar esta culpa en la mente, basta considerar que, a pesar de que un curso de milagros tiene mucho que ver con la curación de esta culpabilidad inconsciente, la mayoría de los maestros del curso ni siquiera la mencionan. Como logro supremo de este gran plan, el ego fabrica, redoble de tambores por favor, el cuerpo. Esto permite al ego dejar entrar en tu conciencia, de manera casi exclusiva, solo esas cosas que testifican la realidad de tu preciada ilusión. Sin embargo, el cuerpo mismo solo es otra parte de la ilusión, y pedirle al cuerpo que te explique la ilusión no es diferente de pedir a la ilusión que se explique a sí misma. Y por supuesto, el ego está más que feliz de proporcionarte sus respuestas. Este universo, el mundo y tu cuerpo conforman una estructura defensiva en la que te escondes de tu pecado imaginario, de tu culpa y del miedo resultante a la venganza de Dios. Ahora el ego tiene un método firmemente asentado para encargarse con este pecado, culpa y miedo, ahora inconscientes, proyectándolos sobre los demás. Cuando en nuestra próxima visita te expliquemos cómo se plasma este sistema de pensamiento en el mundo, claramente podrá observarlo en acción por todas partes, en todas tus relaciones personales, en las relaciones de los demás, en las relaciones internacionales, en la política y en otras profesiones, y en cualquier otro lugar que observes. Entonces empezarás a ver por ti mismo que el mensaje del curso es verdad. Al comentar esto, vamos a decirte algunas cosas que no son para los que se impresionan fácilmente. El ego no es hermoso. Después de eso podemos empezar a divertirnos. Cuando seas capaz de observar el sistema de pensamiento del ego en acción, lo cual es ciertamente bastante interesante para empezar, entonces podremos explicarte cómo puedes ayudar al Espíritu Santo a girar las tornas sobre el ego, apresurar tu propia salvación y finalmente romper el ciclo de nacimiento y muerte. De modo que sigo encarnando por esta culpabilidad inconsciente y este miedo que hay en mi mente. Estáis diciendo que si la culpa se sanara y no tuviera este miedo oculto, no necesitaría un cuerpo, el mundo y ni siquiera el universo. Excelente. Sabía que no eras tonto. Traté de decírselo a J, pero no quería escuchar. Estoy bromeando. Después de nuestra próxima aparición, nuestras visitas serán más breves y dulces. Para poder trabajar realmente con J o con el Espíritu Santo debes ser capaz de observar el sistema de pensamiento del ego en acción, que es el mismo sistema de pensamiento al que has estado suscrito durante eones sin ser consciente de ello. Tienes que estar dispuesto a mirarlo, con el Espíritu Santo o J como tus maestros. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas.
Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. Todas las ideas del ego que hemos expresado en esta oportunidad y que explicaremos en la próxima, deben ser llevadas ante la verdad, que es J o el Espíritu Santo, donde puedas entregarlas a cambio de la expiación. Estos pensamientos han sido ocultados muy cuidadosamente en tu inconsciente desde la aparente separación. No lo sabes, pero tienes mucho miedo de lo que has olvidado o de aquello de lo que te has disociado. Por eso no quieres mirar realmente estas cosas. Por tu miedo oculto experimentarás una tremenda resistencia al acercarte a tu inconsciente. Como el curso señala en el texto. El conocimiento, entonces, debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Y también del texto. ¿Podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir, y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Hablar del cuerpo me ha hecho pensar en el cuerpo humano, pero por lo que habéis dicho, asumo que el ego debe haber hecho todos los cuerpos, incluyendo el de mi perro Nupei y el de todos los demás animales. Si eso es cierto, y si todo ocurrió al mismo tiempo, entonces, ¿no significa eso que la evolución es también una ilusión, una especie de cortina de humo? Felicitaciones a quien sepa eso. Tu generación adora la evolución, pensando que estáis en camino de crear algún tipo de nueva conciencia maravillosa. Valoráis la evolución casi tanto como valoráis la energía. Lo que llamáis evolución no es sino el ego separándose al mismo tiempo, aparentando dividir y subdividir las células una y otra vez para hacer cuerpos y cerebros que parecen más complejos, y por tanto más impresionantes. Sin embargo, todos los cuerpos son iguales en su irrealidad. En tu universo, todo está montado para convencerte de la realidad y singularidad de tu cuerpo, validando así todo el sistema del ego. Por eso el ego siempre trata de que parezca que Dios fabricó el mundo, para que de esta forma continúes temiéndole y al mismo tiempo le consideras la presunta causa de tu vida. Asociado al hecho de que el ego quería usurpar el trabajo de Dios, él quiere que tú espiritualices los cuerpos, como el de J, aunque para él no tenía significado, y anhela que espiritualices distintos lugares y objetos. Esto hace que algunos de ellos sean más especiales que otros, dando realidad a todos ellos. Si Dios hizo el mundo y sus cuerpos, entonces tú debes ser real. Esto legitima tu presunta existencia individual, y también te mantiene eludiendo tu único problema real. Y lo que es más importante, también desvía tu atención de la única respuesta real a tu problema, el Espíritu Santo, quien no está en el mundo sino en tu mente. De modo que la creación del universo fue la cuarta división de la mente y eso produjo el Big Bang y aquello que después pareció ser una serie de divisiones casi infinitas, o el mundo de la multiplicidad. Mientras siga creyendo en la realidad de este universo, entonces, por definición, también creeré inconscientemente que estoy separado de Dios, y que soy un culpable de porquería. Sí, tienes destreza con las palabras, hermano. Todo lo que ves, desde el momento en que sueñas que naces hasta el momento en que sueñas que mueres, y todo lo que sueñas entre medio, es un símbolo del único pensamiento de que tú mismo te has separado de Dios. El cielo parece estar completamente quebrado en un infinito número de fragmentos y haber sido reemplazado por su opuesto. Sin embargo, la historia del universo, pasada y futura, solo es un guión que fue escrito por el ego, la historia compuesta y glorificada por este mundo idiota, que representa, de todas las maneras concebibles, el acto de separación. ¿Y qué hay de la unión en este nivel? La gente se casa, eso no es separación. Al menos no inmediata. Has respondido a tu propia pregunta. En este mundo, la muerte hace que la separación sea inevitable. No es cuestión de si sucederá, sino de cuándo y cómo. Los cuerpos no pueden unirse realmente, aunque ciertamente lo han intentado, pero las mentes pueden unirse, y pueden unirse para siempre. El ego no quiere que te concentres en la mente. Quiere que te concentres en tu cuerpo como tu realidad. Por fortuna, el Espíritu Santo también tiene un guión, y puedes elegirlo en cualquier momento que lo desees. El guión del Espíritu Santo es coherente.
Como dice el curso. La verdad no cambia. Siempre es verdad. Cuando empieces a practicar el perdón con J, o con el Espíritu Santo, o con ambos, o con quien quieras practicar el perdón, aunque te recomendaría que no lo hicieras solo, empezarás a darte cuenta de que el curso puede ser muy práctico. Está escrito a dos niveles diferentes, el nivel metafísico del que acabamos de hablar y el nivel del mundo, en el que entraremos la próxima vez. Ya te prometimos que no íbamos a ofrecerte meras teorías, y ya hemos señalado que saber que este mundo es una ilusión no es suficiente en sí mismo. El curso, sin su método práctico de perdón, no sería más que un precioso libro inútil, alimento para el debate y para los juegos del ego. Por fortuna, como dice J en la introducción a la clarificación de términos. Este no es un curso de especulación filosófica ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. Comprobarás que la idea de perdón que propone el curso es única, y está diseñada para deshacer el ego, pero no atacándolo, sino por medio del poder de elegir. Tu paz interior y la fortaleza de Cristo estarán allí, al perdonar las cosas que ves delante de ti. Ellas son tus oportunidades perfectas que, cuando las sabes aprovechar, ayudan al Espíritu Santo y a las leyes de la mente a conducirte de regreso al cielo. Aunque no siempre será fácil, habrá muchos momentos agradables a lo largo del camino en los que sabrás que el curso está funcionando para ti. Hasta ahora, has estado atrapado en el guión que una y otra vez representa el sistema de pensamiento del ego. Ya es hora de que te liberes y empieces a practicar un nuevo guión, el guión que te llevará a casa. Es posible que quieras empezar a escribir para compartir nuestro mensaje. No te olvides de divertirte, aunque tengas problemas gramaticales. A ver qué te parece esta idea. ¿Por qué no presentas nuestra historia en forma de diálogo? De ese modo podrás copiar la mayor parte directamente de las cintas, y utilizar las notas que estás tomando. Si te pones en marcha, nuestro libro estará casi concluido para cuando dejemos de visitarte. Pruébalo. Será divertido. Sí, pero, ¿qué pasa si me quedo sin lápices? ¿Tenemos que tener nosotros todas las respuestas? Pide guía a J. Mientras estás en ello, recuerda esto. El ego quiere secretamente que te sientas culpable por haberte separado de Dios, pero eso no es cierto, a pesar de todas las apariencias y experiencias en sentido contrario. Te diremos más cosas sobre cómo el ego trata de urdir sus engaños la próxima vez que vengamos por aquí. Hasta entonces, procura ser honesto contigo mismo cuando consideres la verdadera naturaleza del universo y de este mundo. J es muy claro respecto a lo que la gente erróneamente entiende como hermosa y divina creación de Dios. Para facilitarte uno de los muchos ejemplos, esto es lo que dice en el texto con respecto a este mundo de falsos ídolos. Un ídolo se establece creyendo en él, y cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Esto es lo que es el anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma, y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia, y la paz de Dios, que él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. Supongo que esto fue su mensaje de Navidad. Como sabes, J tiene algunas cosas muy hermosas que decir en el curso con respecto a la Navidad y la Semana Santa. Te recomiendo que leas el texto con asiduidad. Hace falta tiempo para que cale, pero es bueno que lo hagas. La mayoría de los estudiantes del curso se ciñen exclusivamente al libro de ejercicios y al manual para el maestro, que son importantes. Pero, como Pursa señaló antes, no suelen leer el texto con mucha frecuencia, excepto cuando lo leen en turnos en los grupos de estudio. Lo cierto es que al descuidar el texto se están perdiendo el corazón del curso. Voy a darte dos sugerencias finales respecto a tu libro y después no lo mencionaremos más, a menos que nos preguntes. A partir de ahora, este tema debe quedar normalmente entre tú y el Espíritu Santo. Quiero que te acostumbres a trabajar con él. Pregúntale qué hacer cuando se trata de cualquier cosa relacionada con nuestra misión. Pero estas son las dos cosas que quiero decir. En primer lugar, no te molestes en describirnos mucho a Arten y a mí.
Lo fundamental es enseñar a la gente que no son cuerpos. Y si ellos no son cuerpos, nuestros cuerpos ilusorios tampoco deberían destacarse. El libro no debería ser sobre nosotros, sino sobre el mensaje que traemos. En segundo lugar, al escribir, deberías sentirte totalmente libre de culpa. El libro no es tu responsabilidad, es responsabilidad del Espíritu Santo. Ahora bien, concluiremos nuestros comentarios sobre la naturaleza de este mundo, y hacemos hincapié en la naturaleza de este mundo en lugar del mundo mismo, porque este mundo de sueño no es real. J. hizo referencia brevemente a este mundo en mi Evangelio cuando pronunció el dicho 40. Una cepa ha sido plantada al margen del Padre, y como no está firmemente arraigada, será arrancada de cuajo y se malogrará. Y en el pasaje que aparece en la versión de Nag Hammadi con el número 56 dice: quien haya comprendido lo que es el mundo, ha dado con un cadáver. Y quien haya encontrado un cadáver, del no es digno el mundo. Y en lo tocante al cielo, ¿recuerdas el dicho número 49? Bienaventurados los solitarios y los elegidos, porque vosotros encontraréis el reino, ya que del procedéis y a él retornaréis. En este dicho, la persona está sola porque sabe que en realidad solo hay uno de nosotros. Por supuesto que no está sola, porque tiene al Espíritu Santo. Como indicamos antes, estas personas son los elegidos porque eligieron escuchar. El significado del resto del dicho debe ser evidente en función de lo que te hemos contado hasta ahora. J. os ha dado un curso de milagros para mostraros cómo volver al reino de los cielos. Como ya hemos señalado, hace 2000 años el mundo solo podía entender hasta un punto. A día de hoy, aunque el mundo está tan loco como entonces, se encuentra en una posición de aprender mucho más. Creo que esto no se parece a ninguna otra cosa, incluyendo el cristianismo. No quiero fustigar este punto, Gary, pero el cristianismo fue una continuación de las antiguas escrituras bajo una nueva forma. Basta con que leas Romanos, capítulo 1, para ver que el futuro San Pablo respaldaba las ideas del Levítico, capítulo 20, por razones políticas, para intentar apaciguar al suspicaz Jaime y a la secta de Jerusalén. La religión organizada es política, amigo mío. Mira cómo el Apocalipsis se aprovecha del libro de Daniel. El cristianismo era lo de siempre en un nuevo envoltorio, solo que el unigénito de Dios es sacrificado y después adorado. J, por su parte, no era y no es la misma cosa vieja en un nuevo envoltorio, y tampoco lo es un curso de milagros. Un curso de estudio individual no requiere de una religión organizada y, como hemos dicho antes, a J nunca le interesó poner en marcha una. Ahora que ilusoriamente nos vamos hasta la próxima vez, comienza a observar el mundo con más cuidado, junto al Espíritu Santo, y tendrás un criterio muy elevado, tan elevado como el que tuvo J, para ayudarte a elegir entre el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y el del ego. Como dice el curso, la verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide pues, lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. Adiós de momento, Gary. Recuerda esto con certeza. Cuando estés preparado para elegir al Espíritu Santo como tu maestro, J estará allí contigo. Y si tú no estás preparado, Él seguirá estando allí contigo. Porque, como dice en el texto, si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Arten y Pursa desaparecieron, permitiéndome considerar con calma las consecuencias de nuestra charla, siendo una de las principales el hecho de que yo no existía, excepto en mi realidad en el cielo, y contemplar la motivación que está detrás de un mundo que, aunque parecía no haber cambiado, yo ya no volvería a mirar de la misma manera. La desaparición del universo. Autor Gary R. Renard. Fin del capítulo 4.